José es actualmente investigador docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT. Cuenta con más de 20 publicaciones en congresos internacionales y revistas. Miembro del Consejo Editorial de la revista de Iniciación Científica y ha sido organizador de eventos de iniciación científica y chair de diversos simposios en el área de inteligencia artificial y robótica. Y hoy nos trae un tema: aprendizaje automático en la versión artificial, en la visión artificial, perdón. Buenas tardes a todos, espero que estén pasando bien. Estaba viendo pues algunas de las conferencias y parece pues interesante y un tema en boga ahorita mismo como lo que es el aprendizaje automático, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, como ya bien dijeron, pues mi nombre es José Carlos Rangel, yo estoy acá en lo que es la Universidad Tecnológica de Panamá y pues me dedico pues a lo que es a la docencia y también un poco a lo que es la investigación en lo que es el área de lo que es aprendizaje automático, inteligencia artificial y últimamente pues enfocado un poco más a lo que es la visión artificial. Entonces, esta conferencia o esta presentación que vamos a dar va a ir un poco enfocada a, o sea, se me ocurrió un tanto por el hecho de que dentro de una de las asignaturas que yo doy dentro del pensum académico, pues hablamos de visión artificial, hablamos de inteligencia artificial, pero últimamente con el boom del machine learning se ha visto, se ha notado o se tiene la percepción de que de que el aprendizaje automático es ahora que está, digamos, trabajando con algunas áreas del saber, como la visión, como la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, como hemos visto durante las diferentes charlas de la mañana. Sin embargo, pues lo que se desconoce un poco es cómo llega la visión artificial a potenciarse por el aprendizaje automático o que en realidad estas dos ciencias hace mucho tiempo pues ya estaban conviviendo y sacando, digamos, partido una de otra. Entonces, para iniciar, pues, un poco teóricas definiciones, pues podemos decir que el Machine Learning, según Aurélien Geron, es la manera o es la ciencia de programar las computadoras de manera que éstas puedan aprender a partir de los datos. También se dice que es el campo de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Entonces, el Machine Learning, como lo han venido mencionando durante el día, lo que surge o lo que viene es a cambiar el paradigma que generalmente nosotros teníamos o lo que nosotros, o de la forma que se programaban los sistemas anteriormente. Todo anteriormente era a través de la escritura de reglas. Es decir, yo como programador analizaba un problema, escribía las reglas, eso es lo que se le ha llamado ahora el enfoque tradicional. Es un enfoque que si bien es el antiguo, es el original, no quiere decir que en estos momentos pues no sirva. O sea, sí sigue funcionando y sí hay algunos problemas en los cuales por el tipo de información que tenemos, quizás la parte de escribir las reglas sea un poco digamos, sea un poco mejor para ese tipo de problemas. Sin embargo, cuando llegamos a la parte del aprendizaje automático, el enfoque de aprendizaje automático, lo que vino a hacer esto es, pues, libera al programador o libera al ingeniero del conocimiento de lo que es la escritura de las reglas. Y nos vamos a basar en los datos. Entonces pasamos a lo que se llamaría el enfoque de Machine Learning o el enfoque también basado en datos, que es como últimamente se le está conociendo, debido a que nos vamos a enfocar a los datos en brutos que tenemos para hacer algún tipo de análisis. Entonces, este enfoque de Machine Learning lo que ha traído también es que ha ayudado o ha colaborado en todo lo que son los procesos de automatización, debido a que basándonos en ese enfoque, pues la creación del sistema, el entrenamiento del sistema, el despliegue del sistema o la implementación del mismo puede ser todo automatizado, sin tener que sin que tenga que estar una persona constantemente revisándola o digamos de una manera exhaustiva, sino que pues puede simplemente pues dejarle un poco de esos problemas al propio algoritmo de entrenamiento. Entonces, una vez viendo pues qué era esto del Machine Learning, pues, por dónde va, digamos, un poco la teoría, vamos ahora con la segunda ciencia de la que hablamos, la visión artificial. Esta como ciencia se puede decir que nació por ahí en la década de 1970. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que es la inteligencia artificial se basa en lo que es la emulación o la imitación de los comportamientos naturales o biológicos que tienen los seres humanos.
Por lo tanto, cuando hablamos de visión artificial, lo que queremos es tratar de emular esa visión o esa forma en que tiene el ser humano para procesar las imágenes o procesar su entorno. Es en la actualidad una de las áreas, una de las ramas que mayor cantidad de percepciones puede darle a una computadora. O sea, podemos encontrar mucha información en una imagen. Y dependiendo del algoritmo que nosotros le pasemos, podemos saber qué es lo que tiene la imagen, qué se puede hacer con la imagen, o sea, qué podemos encontrar, qué decisiones podemos tomar con ellos. Entonces, a nivel de visión puede estar definida pues como un campo de la inteligencia artificial que mediante la utilización de técnicas adecuadas permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de información especial obtenida a través de imágenes digitales. La visión artificial básicamente es una derivación de lo que es el procesamiento de señales. Todas las imágenes son señales, todas las imágenes que nosotros vemos, como lo guarda la computadora, son señales las cuales nosotros debemos procesar. Entonces, en este campo, pues se ve mucho lo que es la relación o se ve mucho cosas en común que tienen con campos como electrónica, con aplicaciones de filtros de señales y todo eso, debido a que básicamente tienen una naturaleza muy en común. Entonces, la visión artificial o en la visión artificial, lo que nosotros hacemos es representar ese mundo externo que existe de una forma pues que una computadora la pueda ver. Estamos hablando de que generalmente o siempre una imagen es una matriz. O sea, cuando nosotros estamos programando, una imagen lo que se está almacenando no es como un archivo, no es como un dato, o sea, es básicamente una matriz. Entonces, cada una de esas celdas o cada uno de esos elementos que tiene esa matriz es un elemento que nos aporta información. Cada uno de esos píxeles, a través de su color, a través de su intensidad, nos permite a nosotros entender qué es lo que tiene esa imagen o cuál es el contenido de esa imagen. Entonces, cuando hablamos de visión artificial, cuando hablamos de representación de estos elementos, siempre vamos a estar hablando de matemática. O sea, todas las operaciones que se aplican o que aplica la visión artificial es por debajo una matemática bastante compleja y bastante elevada, pero que por el refinamiento de la propia ciencia y la existencia de la propia matemática, la física, ha logrado obtener y entender lo que nosotros vemos en una imagen. Entonces, visión computacional, pues también se trata de alguna forma de emular la capacidad que tienen estas personas, pero en las computadoras. De forma que mediante la interpretación de las imágenes adquiridas, por ejemplo, con una cámara se puedan reconocer los diversos objetos en el ambiente y su posición en el espacio. ¿Qué usos tiene esto? ¿Qué usos se les puede dar a este enfoque de visión artificial? Pues hay muchos. Podemos hablar los más famosos en estos momentos, coches autónomos, pero no solamente eso, detección de personas, detección de rostros, conteo. En otros países hay empresas que se encargan de diseñar sistemas que a través de visión artificial sean capaces de detectar desperfectos en frutos como aceitunas, como cerezas, de una manera que en cuanto se detecte se sepa dónde está y se pueda sacar de la línea de producción. Entonces, a nivel industrial, a nivel personal, a nivel social, como se han visto también en las charlas de la mañana, pues la visión artificial tiene una aplicación muy amplia y con el uso o la potenciación que le da el aprendizaje automático, está llegando todavía cada vez a más rincones y áreas que uno pensaría de repente, pues que bueno, eso generalmente nunca se hubiese aplicado, nunca se hubiera visto, pero se ha logrado pues a través de ello. Entonces, el concepto original o las primeras ideas que se tuvieron para enlazar la visión artificial con el aprendizaje automático vienen por la forma en la cual se deben representar las imágenes en la computadora. Como dije anteriormente, una imagen es una matriz. O sea, es una matriz, es un arreglo de dos dimensiones que vamos a tener pues canales para cada color y cada color pues va a tener un valor para cada píxel. Entonces, esa representación como tal no era suficiente o no es suficiente para que nosotros podamos entender o para que un algoritmo pueda entender el contenido de una imagen. Por lo tanto, a lo que se iba o lo que se requería era una forma o un método para que nosotros pudiéramos detectar elementos claves en una imagen
y basándonos en esos elementos claves, poder tomar una decisión, poder hacer un procedimiento, poder aplicar otro algoritmo. Entonces, para ello se llega al concepto de lo que son descriptores. Un descriptor básicamente lo que implica es tomar una imagen, analizarla en la búsqueda de puntos claves. Cuando tenemos esos puntos claves, entonces esos puntos claves van a ser descritos. Cada punto clave es como un píxel que yo selecciono dentro de una imagen. Ese píxel puede ser que contenga pues un borde, una esquina, un cambio de color, un cambio de intensidad que pueda ser relevante para nuestra imagen. Entonces, dependiendo del algoritmo que yo aplique, yo puedo obtener pues puedo crear una descripción de dicho punto. Esa descripción se aplica pues también con otro algoritmo que lo que va a hacer es que va a construir una representación generalmente de una dimensión o un arreglo, o se le quiera llamar de una fila o de una columna, en el cual cada uno de los elementos de esa fila o de esa columna lo que va a describir o lo que va a representar es el resultado de algún cálculo especial que se hizo sobre la imagen. Es decir, yo voy a tener una imagen, voy a encontrar puntos clave o puntos específicos, puntos que resalten, por así decirlo, y luego que esos puntos resaltan, yo voy a describir esos puntos para hacer un trabajo para algo en específico. Entonces, estos descriptores son la forma en la cual inicialmente pues, se empezó el trabajo de la visión artificial potenciada por el Machine Learning, debido a que con ello pues, nosotros podíamos encontrar patrones. Entonces, estos descriptores basados en puntos clave o key points, como se llama en la literatura, van a estar fuertemente relacionados pues, con algoritmos de emparejamiento de características, con algoritmos de reconocimiento de patrones. Entonces, en este caso, estos descriptores, para cada imagen, perdón, podríamos tener varios descriptores. Y dependiendo de cómo se ubicaban o cómo estaban los descriptores y la forma o el contenido de cada descriptor, yo podía encontrar un patrón en las imágenes que estaba viendo. De tal manera que yo podía decir, pues bueno, estas imágenes se parecen, estas imágenes o este objeto que está aquí está presente en esta otra imagen de acá porque esos descriptores se han repetido. Entonces, de igual manera, cuando trabajamos entonces con otro enfoque de aprendizaje automático, más que nada para clasificación o comparación de imágenes, podemos hablar de un segundo tipo de descriptor. En este caso es un descriptor que se le llama descriptor global. Un descriptor global lo que hace es que yo le paso un algoritmo a toda la imagen y ese algoritmo lo que va a hacer es que va a calcular un arreglo o un vector en el cual en cada dimensión va a guardar o almacenar información de una imagen. De tal manera que como vemos en esta tabla que tenemos aquí, para cada una de esas imágenes tenemos un solo descriptor. Y los algoritmos de Machine Learning, en este caso, lo que hacían era un proceso de comparación para saber si una imagen que estaba ahí, esto generalmente se hace a través de clustering, si una imagen se parece a otra, si son lo suficientemente similares como para hacer un grupo. Entonces, en este caso, eso se hacía a través de ese único descriptor que nosotros teníamos. Eso nos permitía a nosotros agrupar imágenes, agrupar elementos y crear grupos de una forma no supervisada. Y eso le decía al sistema, pues bueno, estas imágenes que estoy viendo yo son parecidas, son similares. Esto lo vemos actualmente, pues por ejemplo, en la galería de fotos de Google, en muchos gestores de nuestras fotos en el celular, donde nosotros podemos decir, pues bueno, muéstrame todas las fotos que tengan una playa. Entonces, el sistema, además de que ya sabe pues que es una playa, a qué se refiere con playa, pues puede encontrar todas las fotos que tengan similitud por el contenido que nosotros estamos viendo. Entonces, todo eso a través de esta representación que se llaman, pues son descriptores, son los elementos que internamente nosotros utilizamos o que los algoritmos de Machine Learning ven para poder entender qué es lo que está contenido en una imagen o qué es lo que contiene una imagen. Bien, a nivel de los primeros algoritmos de Machine Learning que se empezaron a utilizar con este enfoque de descriptores locales, se habla de lo que es el reconocimiento de patrones. En este caso, un elemento muy conocido pues es la biometría. O sea, nosotros podemos encontrar puntos clave o buscar puntos característicos de la cara humana y basándonos en esos puntos, cómo están en una foto que yo tengo, digamos, en mi base de datos almacenada,
versus lo que estoy viendo en la realidad, digamos, la persona enfrente de la cámara, yo puedo determinar, pues bueno, se parecen o no. Todo eso a través, pues yo estoy buscando sus patrones. En este caso, este ojo que nosotros tenemos aquí, este elemento que está aquí, eso que está ahí forma un patrón. Y lo que va a hacer nuestro algoritmo de Machine Learning o de reconocimiento es tratar de buscar ese patrón en esta zona que está acá, para tratar de hacer un emparejamiento o un matching, para poder decir si esto que está aquí se corresponde con, la persona que yo tengo en la base de datos. O sea, si es la persona, no es la persona, para entonces determinar lo que tenga que hacer. Si lo deja pasar, no lo deja pasar. Entonces, otro ejemplo que nosotros podemos ver de cómo se empezó a utilizar el enfoque de Machine Learning o de aprendizaje automático para lo que es la visión artificial, está en el algoritmo de Structure from Motion. Este algoritmo se encarga de que a través o de utilizando diferentes vistas, diferentes fotografías, hablamos de 2D, puedo encontrar a través de los descriptores de todas esas capturas en 2D, puedo encontrar correspondencias o patrones que me permitan a mí crear información 3D. Entonces, generalmente se tiene un pipeline como este. Tenemos unas imágenes de entrada, extraemos las características o los descriptores, hacemos el emparejamiento, se hace un filtrado y luego el algoritmo de Structure for Motion, propiamente dicho, empieza a hacer ese proceso de alineación. O sea, en este caso nosotros tenemos estas imágenes que están aquí, que fueron tomadas desde diferentes puntos de vista de esta estatua. El algoritmo va a analizarlo para encontrar descriptores y puntos clave en cada una de ellas. Y esto se basa en la premisa de que los puntos claves que yo detecto en este lado de la imagen, se supone que si hay otra imagen que los tiene, pues, otra imagen que tiene este punto de vista o que mira a esta parte de la estatua, esos puntos clave se van a repetir o van a estar presentes. Por lo tanto, yo voy a empezar a buscar entre cada una de ellas cuáles son esos puntos clave, dónde están. Encuentro ese patrón. Este algoritmo entonces me permite a mí unificar esos elementos y de esa forma yo puedo obtener una representación tridimensional del elemento que yo fotografié solamente solamente con imágenes 2D. De igual manera, como tenemos las correspondencias entre los píxeles y las distancias que saca el algoritmo, podemos asignarle el color a cada píxel y puedo yo obtener un modelo tridimensional del objeto que tenía solamente en imágenes. Otro enfoque en el cual vemos mucho la aplicación del reconocimiento facial, perdón, el aprendizaje automático con visión artificial está en el reconocimiento facial. Generalmente se habla de face recognition, pero se desconoce de que estas se pueden dividir en 4 partes o básicamente 4 operaciones básicas que cada una, si bien tienen similitud, tienen algunos objetivos un poco diferentes. Entonces, dentro de estas nosotros podemos hablar de face detection, facial landmark detection, face tracking y face recognition. Entonces, cuando hablamos de estas posibles opciones, de estas configuraciones, existen diferentes librerías para realizar. Por lo menos, estas que están aquí son una de las tantas que hay, son digamos de los 4 bloques de librerías o de módulos que permiten en visión artificial hacer cada uno de estos enfoques de reconocimiento facial. Entonces aquí hablamos de librerías como OpenCV, de Leap, un módulo para OpenCV de Face Recognition y otro módulo que se llama CVLeap. Cada una de estas trabaja el reconocimiento facial, pero cada una de estas, digamos, tiene una especialización o se enfocan concretamente en un punto de lo que es el reconocimiento facial. Entonces, cuando nosotros hablamos de la detección facial, en este caso, lo que queremos saber es dónde y qué cara estamos viendo. O sea, detectar dónde está ubicada la cara. Dónde está ubicada la cara y, en este caso, qué probabilidad hay de que eso sea en realidad una cara. Entonces, en este punto, yo no sé quiénes son ellos. Yo solamente sé que ahí hay una cara. Entonces, generalmente es la parte más básica del reconocimiento facial. En la actualidad, nosotros estamos hablando de que para este proceso, uno de los mejores algoritmos o de unos algoritmos que tienen
mucho tiempo de estar en el mercado son los algoritmos o son los modelos, perdón, de Hard Cascade. Estos utilizan un tipo de clasificador, utilizan clasificadores, descriptores de Hard, para entonces detectar las caras en una imagen. Entonces, estos clasificadores son muy livianos y muy efectivos. Nosotros podemos buscar un código de OpenCV, le cargamos el modelo, algo que pesa unos cuantos megas, no más de 100, y podemos obtener un resultado como este que está aquí. En la actualidad, pues también se está dando con el uso de redes neuronales, o sea, la parte del aprendizaje profundo, pues ha llegado y ya también, pues, se ha incluido en este enfoque, obteniendo, pues, resultados igual de satisfactorios. Cuando seguimos avanzando, podemos hablar de la detección de landmarks faciales. Es aquí donde hablamos de los puntos clave o los key points que mencionaba anteriormente. En este caso, estos puntos, estos algoritmos se enfocan en tratar de reconocer puntos críticos de la cara, para que yo pueda hacer un recorte, para que yo pueda hacer alguna modificación. Si hablamos de filtros de Instagram, filtros de TikTok, esto es lo que están utilizando. No es solamente una detección facial, sino que yo sé dónde está cada parte de la cara y lo utilizo para entonces aplicar la modificación. Entonces, en la actualidad, pues se utilizan también modelos de Hard Cascade o también elementos de redes neuronales. El face tracking, en este caso, pues es tratar de encerrar una cara. Generalmente se hace una detección facial y se le dice al sistema que siga buscando esa cara o siga buscando ese elemento que está en esa zona. O sea, yo tengo que definir cuál es la zona que yo quiero mirar, que yo quiero seguir. Y una vez que la he encontrado, una vez que la detecto, pues voy a darle un seguimiento a través de todo lo que es la imagen o todo lo que es la cámara que tengo de entrada. Entonces, esto también se utiliza, pues, redes neuronales, está utilizando también el enfoque, pues, de tracking utilizando clasificadores tradicionales. Y el último enfoque, pues, es Face Recognition. En este caso, generalmente se requiere un proceso inicial de detección facial y el enfoque y el objetivo del Face Recognition en este caso es llegar, o es decir, esta cara le pertenece a fulano de tal. O sea, generalmente en enfoques de seguridad es lo que más buscamos. Tratamos de decir quién es la persona que está enfrente de la cámara, quién es la persona que quiere entrar, quién es la persona que está pasando por algún lugar. Entonces, aquí pues se utilizan generalmente dos fases. Una parte es la detección facial con detector de Hard Cascade o cualquier detección de cualquier sistema que nos detecte una cara. Y luego esa cara es enviada a un clasificador más robusto en el cual nosotros tenemos todas las caras que puede reconocer mi sistema. Si es un sistema de entrada a una oficina, pues van a estar todas las caras o toda la información de las personas que trabajen en ese lugar, para que yo pueda, sin tener duda, decir a quién le pertenece o quién es el que está parado ahí enfrente. Bien, estos enfoques que hemos visto, pues eran los principales que se utilizaban o que se siguen utilizando también, pero eran en los cuales ya la visión artificial tenía algo incluido de lo que es el aprendizaje automático. Como vemos, o sea, muchas de las cosas que se están haciendo ahorita mismo ya se hacían o se venían haciendo utilizando Machine Learning. Entonces, no es que sea algo totalmente nuevo. Digamos, quizás lo que sea un poco más nuevo son los enfoques de Deep Learning que se están dando en la actualidad para resolver esos mismos problemas. Entonces, en esta gráfica, pues nosotros podemos observar cómo se vio esa evolución de lo que era la inteligencia artificial hasta el Deep Learning en la actualidad. La inteligencia artificial surgió por allá pues antes del 50, el Machine Learning se puede decir que surgió por allá por el 80, y el Deep Learning se puede decir que surgió por acá por el 2010. De hecho, fue en el 2006 en el cual se le dio nombre concretamente al campo, para demarcar pues arquitecturas o sistemas que utilicen redes neuronales de una gran cantidad de capas. Entonces, estos campos se engloban. O sea, el Deep Learning es Machine Learning, el Machine Learning es inteligencia artificial. El Deep Learning sigue siendo inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros hablamos de Machine Learning, se puede decir que estamos hablando también de Deep Learning. Entonces, cada uno de estos enfoques, cada uno de estos procesos que nosotros tenemos, van a estar relacionados con lo que son enfoques de Deep Learning. Siempre hay que entonces que hacer la salvedad. El Deep Learning incluye todo lo que son procesos de redes neuronales con una gran cantidad de capas, debido a que el perceptrón, que es la base de lo que es el procesamiento o el aprendizaje profundo o el Deep Learning, sigue siendo un algoritmo de Machine Learning tradicional.
Entonces, generalmente algunos libros definen que para decir si una red neuronal es deep learning o es machine learning, se basan pues en la cantidad de capas. Cuando tienen 3, 4 capas, algunos autores consideran que eso sigue siendo pues un perceptrón normal, que no es, digamos, un concepto de aprendizaje profundo hasta el momento. Pero es como quien dice, es una línea delgada. Se puede ver, se puede mover, dependiendo pues de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning está pues en el módulo de extracción de características. Anteriormente, lo que yo comenté de los descriptores, de las características, de los puntos claves, esos descriptores tenían que ser extraídos, o bueno, tenía una persona que definir cómo iban a ser extraídos para que luego entrasen a un algoritmo de clasificación o algún proceso de aprendizaje automático. En la actualidad, el Deep Learning lo que ha permitido es que yo le deje a la arquitectura esa forma o ese criterio de cómo se va a detectar la información que yo estoy viendo, cómo se van a detectar las características. Es, digamos, la principal diferencia que nosotros vamos a encontrar entre el Machine Learning y el Deep Learning. Entonces, para trabajar con imágenes, lo primero que surgió o la primera aproximación utilizando redes neuronales se llaman las redes neuronales convolucionales o las CNNs. Estas redes pues tuvieron su boom por allá por el 2012, entre 2012 y 2014, pero en realidad fueron arquitecturas de redes que fueron creadas o que fueron definidas por allá por 1989 a 1993. Entonces, en ese momento, por limitaciones de cálculo, no se pudo obtener los mejores resultados con estas redes. Pero en la actualidad son las redes o son el proceso básico que ha permitido el trabajo entre las redes neuronales o entre el aprendizaje automático y la visión artificial. Entonces, ellas se enfocan, pues como dije anteriormente, hay una parte de extracción en el cual nosotros vamos a aplicar muchos filtros a las imágenes que tenemos. Y hay una fase de clasificación donde una vez que yo he extraído esas características y he creado un descriptor interno de la red neuronal, yo puedo entonces realizar aprendizaje automático utilizando esa información. Entonces, la red neuronal se encarga de extraer las características y de igual manera entonces de hacer la clasificación o hacer el entrenamiento dependiendo de la fase en la que estemos y crear pues un modelo que permita una rápida interacción, una rápida clasificación con lo que se está viendo en el entorno. Entonces, una red neuronal convolucional, cuando una imagen pasa a través de ella, esto es lo que pasa. O sea, vamos a tener diferentes filtros que van a resaltar diferentes elementos. Una vez que esos filtros se han aplicado y que se ha pasado por un proceso de perceptrones, que es la parte final de una red neuronal, pues nosotros vamos a obtener lo que es la clasificación que nos permite o que nos facilita la red neuronal. En este caso era una imagen pues, que tenía mesas, tenía sillas, tenía computadoras, tenía puertas, y es lo que logra el sistema, o sea, a través de la aplicación de convoluciones y la utilización de un perceptrón, de un multilayer perceptron o perceptrón multicapa, puedo yo entonces entender cuál es el contenido que tiene mi imagen en ese momento. Un uso importante que se le está dando a la parte convolucional de estos sistemas se les llama las redes convolucionales de región o las RCNN. Estas redes entonces se enfocan en que no solamente me dicen qué puede contener la imagen, sino que también me dicen dónde en la imagen, o sea, en qué coordenadas está ese elemento. En este caso, pues nosotros podemos hablar en esta imagen que para trabajar con estas redes se habla de que se conforman por dos elementos. Una red que primero dice al ojo o al bulto, pues aquí puede haber algo, que por eso es que vemos la división cuadriculada. Y luego hay otra red que lo que dice, pues bueno, voy a empezar a analizar todos esos, aquí puede haber algo, para ver si allí de verdad hay algún elemento que yo pueda utilizar o hay algún elemento de lo que yo estoy entrenado para reconocer. Entonces, en este caso, estas arquitecturas lo que están haciendo es que no solamente nos dan, en este caso, no solamente nos dicen perro y bicicleta, sino que nos dicen qué cantidad de perros puede haber en la imagen, qué cantidad de bicicletas puede haber en la imagen y en qué parte de la imagen yo puedo encontrar esos elementos.
Entonces ya estaría trabajando no solamente con la idea de que ahí hay algo, sino también con instancias de ese elemento. O sea, cuántas podría encontrar. Son muy utilizadas para el conteo de personas generalmente, ya que me permiten a mí estimar un aproximado de cuántas personas podrían estar en una imagen basadas en ese proceso de reconocimiento. Entonces, como vemos aquí, lo que les decía, nosotros podemos trabajar con instancias, podemos trabajar con conteos y de diferentes elementos. Dependerá de cuál es nuestro, de qué dataset yo utilicé para entrenar mi sistema. Entonces, de eso depende, pues, qué elementos pueda detectar o no mi modelo. En la actualidad, pues, uno de los que mejor resultados obtiene es el llamado YOLO, que se basa, pues, en un framework llamado Darnet, que obtiene, pues, muy buenos resultados en estos casos. Bueno, también se pueden utilizar para lo que es la detección. En este caso son Convolutional Post Machines, que es un trabajo que se ha enfocado en lo que es la detección de las articulaciones del cuerpo. En videos y en tiempo real, lo que a través de convoluciones, a través de redes neuronales, podemos estimar pues dónde están las diferentes articulaciones y partes del cuerpo. Bien, cuando hablamos de redes convolucionales, hablamos de redes que van en un solo sentido, por así decirlo. O sea, se analiza una imagen y la imagen que viene después de que yo la analice no tiene por qué tener relación con la anterior, ni la red va a hacer algo, digamos, para que tenga relación con la anterior. No establece una relación. Entonces, para ello se crearon un concepto que se llaman redes neuronales recurrentes. En este caso, se utilizan para analizar secuencias. Secuencias de datos, secuencias de imágenes, secuencias de palabras. Fueron inicialmente utilizadas para lo que es la traducción, para el entendimiento del texto que se está enviando. Pero en la actualidad, pues hay una variación que se le llama CRNN, o sea, de Convolutional Recurrent Neural Network, en la cual nosotros podemos utilizar esa información para hacer predicciones de dónde en un video va a estar algún elemento. Por ejemplo, en este caso, en este trabajo que vemos aquí, se utiliza una parte convolucional para entender qué es lo que tiene la imagen, pero se utiliza una parte recurrente, que vendría siendo la célula LSTM que está aquí, para determinar o tratar de entender o tratar de predecir cuál será la posición. En este caso era pues la posición de las partes o de los elementos que tenemos en la imagen. Generalmente, coches autónomos, algunos trabajos que he leído, lo que indican es que utilizan este tipo de redes para poder predecir hacia dónde se va a mover un peatón. Y de esa manera determinar, pues bueno, tengo que girar a la izquierda, tengo que girar a la derecha, tengo que frenar. Porque son redes que se enfocan en que analizando la secuencia anterior de datos, puedo yo entender digamos, hacia dónde iría la persona o lo que se le llama la predicción del futuro inmediato. O sea, en qué posición estará algo, a dónde estará algo en los próximos segundos. Estas también se han utilizado para generar descripciones de imágenes. O sea, yo entreno un sistema con una IRCNN y un conjunto de descripciones de esas imágenes, y cuando yo le pase una imagen nueva al sistema, el sistema será capaz de crear una descripción de ello. O sea, esto se está utilizando mucho pues cuando Internet está lento y no carga alguna de las imágenes, pues nosotros podemos encontrarnos algo que nos dice, pues, esta imagen puede contener X, Y, Z cosas. Entonces, esto se hace originalmente pues a través de redes recurrentes enfocadas en analizar imágenes, o sea, a través de procesos de convolución. O sea, lo que es llamada una RCNN. Este también, pues, es un enfoque de generar descripciones, pues tenemos imágenes y esta descripción que está acá fue generada por un sistema. O sea, estamos automatizando ese proceso de creación de descripciones de imágenes sin tener que pasar por una persona y que describa toda esa información. Bien, después de que surgieron las redes recurrentes, bueno, que ya existían o que se utilizaban, el último o de los últimos elementos que se ha creado es el concepto de redes neuronales, perdón, redes generativas o modelos generativos, bajo el enfoque de GANs, redes generativas adversarias. Estas son, digamos, las más novedosas, una de las más recientes,
se crearon concretamente en el 2014 por Ian Fellow. Entonces, estas arquitecturas de redes están conformadas por dos elementos. O sea, hay un elemento que se llama un generador y hay otro elemento que se llama discriminador. Estos elementos son dos redes neuronales concretamente. Básicamente, cuando trabajamos con imágenes, estas dos redes neuronales separadas son dos redes convolucionales. En este caso, nosotros estaríamos tomando un vector que puede ser un descriptor tomado de un espacio latente, y este elemento que está aquí se va a enfocar en crear una representación de este descriptor que está aquí en una imagen. O sea, yo creo a partir de ruido una imagen. Este elemento que está acá hace lo contrario. A partir de una imagen que yo tengo aquí, yo lo que voy a establecer o lo que voy a crear es una clasificación. Entonces, estas dos redes interactúan de esta manera. O sea, la intención es que yo quiero crear un modelo que tenga la capacidad de crear cosas que si yo los vea parezcan muy reales. Ese es el trabajo del generador. Es como un falsificador de arte. O sea, él va a empezar a falsificar o a hacer modelos, y el discriminador va a ser la regla encargada de determinar si el modelo que él ha hecho pasa o no pasa el filtro de que sea, pues, de que sea real o no. Entonces, el discriminador en este caso va a ser entrenado utilizando una entrada. A él le van a llegar elementos que van a ser o de muestras reales o que van a ser elementos generados por este generador de acá, y el discriminador nunca lo va a saber. Entonces, el discriminador va a ir aprendiendo a medida de que él vaya identificando adecuadamente cada uno de los elementos. Digamos que un fallo del discriminador sería cuando él dice que algo que fue generado por esta red es verdadero. Entonces, cuando ese fallo se da, tanto el generador como el discriminador aprenden, porque el generador aprende una estrategia que le ha resultado para falsificar, y el discriminador a su vez ha aprendido pues que esa estrategia, que hay un elemento pues que lo está confundiendo. De tal manera que para próximas iteraciones podría mejorar, que es el objetivo de esta. Entonces, es un concepto de redes que lo que ha permitido es que las redes aprendan a crear cosas de una manera muy realista, de una manera pues muy intensa o muy acorde con la realidad, dependiendo pues de lo que nosotros estemos, con lo que nosotros lo entrenemos. Entonces, ejemplos de uso de esto, pues para mejorar la resolución de las imágenes. Utilizando una GAN, pues obtenemos una muy buena resolución cuando tenemos una entrada como esta. Y todo esto pues ha sido pues generado por una red neuronal. De igual manera se suele utilizar para dibujos interactivos. Ya yo no tengo que dibujar un paisaje, yo puedo poner un trazo verde en una ubicación y la red neuronal me va a permitir, o la GAN va a generar que todo eso es un pasto. Si hago esto que está aquí, esto es como el enfoque de Gauguin, que es una aplicación de NVIDIA que está en línea y pueden probar, pues podemos jugar o podemos dibujar y hacer paisajes bastante realistas utilizando simplemente trazos, en los que cada trazo significa algo completamente. Está el enfoque pues de Pix to Pix, generar una imagen a partir de una imagen, en este caso pues hacer un garabato como esto, y que el sistema pues sea capaz de entender o de generar algo que tiene mucho parecido con esto, pero basado pues en algo real. Entonces, este modelo pues está entrenado para personas, para gatos, para bolsos, hay otros elementos, y es una arquitectura de red neuronal que nos permite crear una imagen a través de otra imagen. O sea, pasar de algo a abstracto a algo pues con un poco de una concepción más realista. Están las redes, pues los mapas de atención que nos permiten pues ver cuáles son los elementos que están como llamando un poco más la atención en la imagen, cuál es el comportamiento que tienen. No son transformes o no son mecanismos de atención, o sea, estos surgieron un poco después. Este trabajo de Sagan pues se está enfocado pues en otra cosa, no es directamente pues los transformes que estamos teniendo en la actualidad. El CycleGAN, que este es bastante famoso, pues nos permite copiar en imágenes, pues nos permite copiar estilos, nos permite pues cambiar entre cebras y caballos, nos permite cambiar entornos. Todo esto pues fue hecho a través de un entrenamiento de una red neuronal. O sea, esa red neuronal lo que aprendió fue el estilo de cada uno de estos pintores, y cuando yo le paso una imagen, él decía, pues bueno,
Si lo hubiera pintado Monet, fuera así. Si lo hubiera pintado Van Gogh, fuera así. Eso pues nos permite o nos da la capacidad a nosotros de generar cosas interesantes, de hacer cambios, de hacer elementos, pues una foto mía, pues llevarla como si hubiese sido una pintura. Entonces, hay redes generativas que han aprendido estilos de arte concretamente y pintan una imagen con ese estilo que nosotros le pidamos o le demos. En este caso, esto siempre se lo pongo a mis estudiantes. Esta imagen que está aquí, básicamente, parecen reales, pero en realidad todos fueron generados con una red generativa. Entonces, en este caso, no se parte de una imagen. En este caso, se parte de una descripción y el sistema, a partir de esas descripciones, tiene la capacidad de generar estas imágenes que están aquí. Si bien uno los ve a simple vista, puede parecer que son reales, pero en realidad estamos viendo, pues, si nos ponemos ya más al detalle, encontraríamos algunos desperfectos, algunas cosas que uno notaría, pues, que no son reales. Entonces, siempre pongo esto porque este trabajo fue en el 2016 y ya obteníamos resultados de bastante calidad a nivel de redes generativas. Se siguió pues trabajando, entonces también se tenía, en este caso, pues la creación de imágenes. Estas imágenes fueron generadas por un modelo generativo, valga la redundancia, utilizando pues entradas como esta. Tengo un espacio latente de este tamaño y la red aprendía, pues fue entrenada a que una vez que yo tenía esto, pues podía crear algo como esta representación. O sea, podía crear ese elemento con esa resolución. Siguiendo con el enfoque de generación de imágenes, todas estas imágenes, ya esto es 2019, 3 años después de la primera imagen que les puse anteriormente, todas estas imágenes que están aquí son falsas, fueron generadas por un modelo generativo. Entonces, con la mejora del hardware, con la mejora en la calidad de las imágenes, también los modelos fueron mejorando. Y si bien cuando nosotros vemos esa hamburguesa que está ahí, nos da la impresión de que es hamburguesa, podemos observar cuando vemos más al detalle algunos elementos que uno dice, bueno, ahí el queso se ve raro. Entonces son cosas que a simple vista engañan. O sea, es el objetivo que tienen estas redes, tratar de generar cosas bastante creíbles. Y lo están logrando, digamos, con una gran capacidad de acierto. Hace unos meses, pues se veían ya lo que son la creación de avatares. O sea, yo puedo a través de mis fotos, puedo crear un avatar de manera digital y puedo pues pasarle mi voz y hacer que el sistema pues tenga una conversación. De hecho, pues hay canales de divulgadores que lo han hecho mucho. O sea, prestan sus fotos, hacen sus fotos y crean o se genera un modelo que es bastante realista en comparación con lo que tenemos en el mundo real. También está pues con las GAN, pues lo que se llaman los espacios latentes. Yo puedo crear imágenes basándome en otras imágenes. A la vez, todas estas imágenes de aquí pueden haber sido generadas con una red generativa. Y esto lo que me permite a mí, pues, es copiar estilos. Decir, pues, bueno, esto que está aquí, esto que está acá, cómo se vería este niño si fuera, pues, con este estilo de esta foto. Y vemos, pues, en este caso, todos los que están aquí, pues, son niños, pero comparten, pues, características de la fuente A que tenemos acá. Entonces, todo esto se está haciendo a través de modelos generativos, de modelos, pues, que se enfocan en crear algo de la nada, en hacer algo, en generar algo que no existía básicamente. Estamos ahorita mismo en unos puntos que no podemos decir concretamente si una imagen es real o una imagen ha sido generada. También se usan para conceptos de arte abstracto. Esta es una exposición que creó Scott Eaton, que se llama, pues, el modelo se llama Vegan. En este caso, pues, era tratar de hacer pinceladas, pero cada pincelada era como un cuerpo humano. Entonces, fue una exposición que estuvo en Nueva York, en las slides, que las puedo pasar también. Podrán encontrar algunas de las obras que se utilizaron. Es una noticia que está en el sitio web de NVIDIA, debido a que ellos pues también apoyaron en la creación de estos modelos. Bien, bueno, ya también para ir cerrando, en la actualidad, basados en lo que son los transformers, que son una forma diferente de representación de la información, una forma diferente de crear esos descriptores que hablamos al inicio de las charlas, y basados también en modelos generativos, podemos encontrar a DALL-E, que en este caso es un modelo que nos permite crear representaciones muy realistas a partir de una descripción en lenguaje natural. En este caso, esta es una página web, o sea, no se puede utilizar así todo al garete,
generalmente nos piden algún tipo de registro sin costo, en el cual entonces yo llego, proveo una descripción y el sistema me genera una imagen como estas que vemos aquí en ejemplo. Otra que también pues, ha estado teniendo bastantes muy buenos resultados está Stable Diffusion, que esta pues también de otras compañías de inteligencia artificial, en lo cual nos permiten a nosotros a través de una descripción podemos encontrar imágenes muy realistas. En este caso, todas estas imágenes, estas dos imágenes que tengo aquí son tomadas de la web de ejemplo de Stable Diffusion, fueron creadas a partir de una descripción que fue pedida o que fue hecha por alguna persona. Entonces esa persona llegó, dijo, pues yo quiero tal y tal cosa de tal manera y me permitió pues crear estos modelos. Originalmente, bueno, un comentario de Animal de Dalí estaba enfocada pues a nivel de hacer retratos que fueran en forma de pinturas, digamos pinturas estilo Renacimiento, cosas así, pero pues se ha ido pues bifurcando, se ha ido pues trabajando de diferentes maneras y obtenemos imágenes muy realistas a partir de los modelos en los cuales se basan o en los cuales ha sido entrenado. Entonces, bueno, este era un poco de, como les digo, ha sido un poco un recorrido, trabajos, diferentes elementos que se han utilizado y cómo se han utilizado entre la visión artificial y el aprendizaje automático. O sea, qué trabajos o qué cosas se están generando o están dando de qué hablar en la actualidad. Entonces, bueno, con esto pues concluyo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues estoy abierto a ellos.